podáis preguntar a Dan. Iba a hacerle yo una primera pregunta, pero como va a ser consecutiva y no quiero quitaros ni un solo minuto de tiempo, voy a daros paso a vosotros para que podáis preguntar. Lo que sí os pediría, por favor, es si podéis decir vuestro nombre y el medio desde que preguntáis. Y cuando queráis, podéis comenzar. ¿Quién quiere comenzar? Adelante. Thank you very much. You are welcome. I hope you will have a big success on this stand. Thank you. I wanted to ask you about this tendency of adaptation of books, bestsellers like you say. We saw the film of Código da Vinci, big success. And which difference do you see with the language? Do you think the film takes the essence of the literature, or it's another story, it's another language? Yes, the movies are an entirely different Creo language. que el lenguaje cinematográfico es un lenguaje completamente distinto y es algo que tuve que aprender también durante la adaptación de Código da Vinci a la película de la mano de Howard Hawks. Aprendí que las películas no son una réplica exacta de las novelas, sino que se trata de un relato distinto. Las adaptaciones de los libros se tratan un poco como el proceso de cuando mandamos a los hijos a la universidad. Es decir, los mandamos a que adquieran los estudios superiores con la esperanza de reconocerlo un poco, ¿verdad? Yo creo que la película del Código da Vinci, por ejemplo, preservó perfectamente bien la esencia del libro y estoy muy contento con esta adaptación de Netflix porque finalmente contaremos con 8 horas para contar esta historia y no 2 horas con las que tenemos en la película. Perfecto. Siguiente, por favor. Por aquí. Good morning and welcome to our country. Your novel is really complex. Do you use artificial intelligence to do something about it? What do you think about it? Thank you. What is what? Artificial intelligence. Oh, no. Artificial intelligence at this moment in history is not strong enough to help. It makes a lot of mistakes, but it's progressing. No, yo creo que en este momento la inteligencia artificial no es lo suficientemente sólida, todavía comete demasiados errores, pero sí que está progresando a buen paso y creo que en algún momento tal vez podrá ser una buena herramienta de documentación. Lo que me preocupa acerca de la inteligencia artificial es su uso para la creatividad, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar cuando la inteligencia artificial comience a imitar la creatividad humana? Porque los actos, por ejemplo, los relatos, la música, el arte, son actividades eminentemente humanas, entonces creo que estaremos frente a una década bastante interesante. Hello, my name is Rosa, me veo desde Rosa por la página en español. Quería preguntar, porque creo que el eje de la novela es la ciencia noética y la psicología clásica. En este caso, la ciencia noética ha sido tildada de pseudociencia en algunos círculos, pero usted lo convierte en un eje dramático de la novela. No sé muy bien cuál es la intención al colocar este campo dentro de ella. Sure. You're absolutely right that there are two fields of thinking in science. Materialist science, which is what we would call traditional science. And in that world, your consciousness is the product of chemical processes. Sí, efectivamente existen dos campos distintos, ¿no? Por un lado tenemos el materialismo, que es el campo científico según el cual la conciencia es el resultado de procesos químicos en nuestro cerebro. Y luego hay una nueva tendencia que bebe de distintas ciencias, según la cual lo que te propone es que el cerebro no funciona de la manera que habíamos pensado. Y es decir, el cerebro no crea la conciencia, sino que recibe la conciencia. Y esta nueva tendencia no bebe tan solo de la ciencia noética como menos, sino también de las escrituras de las principales religiones. Entonces tú me preguntabas acerca del propósito, del objetivo de pasar, digamos, de crear este eje en la novela. Yo creo que el objetivo es justamente el de echar luz sobre el hecho que tanto la ciencia como la religión
apuntan a exactamente lo mismo. A pesar de que son dos lenguajes distintos, están creando el mismo relato. Great, thank you very much. Muy bien, gracias. De hecho, dice en un momento dado, Orlando en el libro, a partir de cierto punto, dentro que ese cubismo se vuelve irracional, ¿no? Yes. Sure. Robert Langdon is a skeptic, like myself. His journey in this novel from really not believing noetic science and having more of a mature point of view. Bueno, sí, efectivamente Robert Langdon es un escéptico como lo soy yo. Yo creo que el recorrido que hace Robert Langdon desde una perspectiva mucho más materialista hasta realmente creer en los postulados de la noética refleja un poco mi propio camino, ¿no? Mi experiencia. Yo he de decir que he cambiado por completo mi perspectiva acerca de lo que en la vida una vez que llega a la muerte, ¿no? Y he de decir y subrayar también que eso no se debe a ningún tipo de experiencia religiosa, iluminación espiritual, sino que se debe al resultado de haber leído muchísimos tratados de ciencia, de física, haber visto cómo esto se va evolucionando justamente en los conceptos que tienen que ver con la conciencia y cómo inclusive a medida que iba escribiendo el libro, estos conceptos iban evolucionando. Entonces ese es el resultado de mis estudios. Como motivo de ejemplo, ¿no? Pensemos que hubo un momento en la historia en que pensábamos, por ejemplo, que la Tierra se encontraba en el centro del sistema solar. Y comenzaron a aparecer algunas anomalías, ¿no? Por ejemplo, la ubicación de ciertas estrellas, de ciertos planetas. Entonces Copérnico dijo, el modelo es erróneo, y todo el mundo dijo, está totalmente loco. Y sin embargo, una vez que se cambió el modelo y se puso al Sol en el centro del sistema solar, estas anomalías se disiparon. Entonces yo creo que los científicos también estamos en ese momento de la historia que es idéntico, es decir, estamos en el momento de conseguir un nuevo modelo para la conciencia, estamos en ese momento de umbral a un nuevo modelo y yo creo que tendremos ese nuevo modelo en unos 10 o 20 años o quién sabe más pronto. Adelante. Thank you. My name is Marco Mosquera from El Tiempo, Colombia, and I was just about to ask you about that. Because I heard you talking in another interview about how during the journey of writing this book, your perception of the afterlife had changed. Can you tell us a little bit more about what led you to that change in those 8 years, and what can we find in the book about it? Sure. In the book, above all, this book is a thriller. It is a chase, a love story, a treasure hunt. But under all of that, there is a lot of science that you'll read about. All of it is true. All of it is documented. And the science, to my taste, is the taste of many scientists. Sí, hay que recordar que esta novela es sobre todo un thriller, hay una historia de amor, hay una mujer casi de tesoro, hay mucha acción, pero sobre todo está cimentada en ciencia que está meticulosamente documentada, ¿no? Y yo creo que justamente, según la ciencia que he interesado para documentarme para el libro, se revela que la conciencia no existe dentro del cuerpo, sino fuera del cuerpo. Y lo que pasa es que nosotros actuamos un poco como de receptores de esta conciencia colectiva que se encuentra fuera de nuestros cuerpos. ¿Qué pasa cuando morimos? Pues se apaga el receptor, pero seguimos emitiendo, ¿no? Entonces eso no afecta a nuestra conciencia. Como seguimos emitiendo, puede que haya otros receptores que capten también nuestra conciencia, que sigue estando activa. Escuché a un científico que se refería a la conciencia de una manera realmente hermosa, que era como la vida es como una tormenta y todos somos pequeñas gotas que llegan al océano, ¿no? Entonces nos percibimos de manera individualista como gotas, pero en realidad somos parte del océano. Y lo que pasa justamente cuando morimos es que llegamos a fundirnos con el océano. Es decir, somos parte de algo mucho más grande. Bueno. Tu compañero de micrófono ahora mismo que lo traemos aquí también. ¿Qué tal? Soy Carlos García de Colpisa. Usted lleva muchos años creando a este personaje y conociéndole, imagino que puso mucho de su propia personalidad en él, pero mi pregunta es si a lo largo del tiempo usted se ha ido pareciendo más al propio personaje que creó.
You know what? No. Pues no, yo creo que él es un personaje que va evolucionando a lo largo del tiempo, tal y como lo hago yo. Yo creo que lo que tengo en común con otros autores es que todos somos capaces de percibir la vida a través de los ojos de nuestros personajes, en el caso de Robert Landon. Es decir, que a mí me encantaría ser ese personaje, creo que tiene una vida mucho más interesante que la mía. Pero como te decía, los dos vamos evolucionando, tenemos muchas cosas en común, es decir, compartimos la misma fascinación por los códigos, el arte, la historia, los símbolos. Y en este libro que nos trae hoy en día compartimos esa fascinación y ese recorrido que nos lleva desde un punto de vista un poco más escéptico acerca de la conciencia a uno, digamos, menos escéptico. Yo me siento muy conectado con Landon y luego cuando hago parte de estos tours promocionales para el lanzamiento de los libros siempre se me hace un poco raro hablar de él en tercera persona. He de decir también que hace 8 o 9 años estaba justo en una conferencia de prensa en Barcelona y dije, Robert Landon es mucho más inteligente que yo. Y alguien me dijo, ¿cómo puedes decir eso si al final Robert Landon es el producto de tu creación? Y me dio un poco de vergüenza inclusive también reconocer que si Robert Landon pasa al lado de una película y da un análisis perfecto en cuestión de minutos, es un análisis que a mí me ha llevado 3 días en elaborar, ¿no? Entonces sí, es mucho más inteligente que yo. Tenemos por aquí y después pasamos allá. Bueno, como es una conciencia común, pues quizá no hay unos más inteligentes que otros. Bueno, yo soy María Serrano, del periódico feminista Artículo 14, y te quería hacer 2 preguntas. Por un lado, creo que estamos todos pensando en tu experiencia más allá de la muerte, si has tenido algo personal que te ha llevado también a este camino de entender que la conciencia va más allá de nuestra experiencia material individual. Y por otro te quería preguntar por los personajes femeninos en tu novela, ¿no? Tienes un gran protagonista masculino que lleva adelante la historia, pero siempre tiene una partner, ¿no? Tiene una mujer al lado. Thank you. I have not had a near-death experience myself. I have not had a religious epiphany. Es decir, que no he tenido ninguna experiencia personal, no he tenido una epifanía religiosa, o sea, realmente el libro es el resultado de mis lecturas científicas y yo creo que también es importante que diga que para leer este libro no es necesario saber de ciencia, no es necesario haber tenido alguna epifanía religiosa tampoco. Es tan solo, y quiero destacar una vez más, la ciencia actual que me ha convencido, me ha llevado por ese camino, que es un camino parecido al de Robert Landon, a mí y a muchos otros científicos también. En cuanto a los personajes femeninos que me preguntabas, pues yo tuve una madre, una persona muy fuerte, y es por eso también que me gustan los personajes femeninos fuertes. Como sabrán, Robert Landon conoce un personaje femenino maravilloso, inteligente en cada libro, pero en este libro en particular yo quería que se enamorara, para tener también una perspectiva distinta del personaje. Entonces, en este libro nos encontramos con Robert Landon, que tiene mucho que guardar, pero también tiene mucho por lo que vivir. Y bueno, y al final también en el personaje de la doctora Salomon encuentra a su pareja intelectual, que es absolutamente pareja igual en términos intelectuales, que se convierte también en su guía en este recorrido de un escepticismo a una concepción un poco más propia de la ciencia no ética. Tenemos aquí. ¿Qué tal? Un saludo, soy Paco Paniagua de Tacer, soy espiritista. Yo sé que su misión es entretenernos, es pues, que lo pasemos bien, que pensemos, que aprendamos también, pero hay millones de personas que le siguen a usted cada día y me gustaría, en estos momentos en el que no sé, el mundo está como está, ¿hay algún tipo de mensaje a los lectores, a la humanidad, un mensaje, una advertencia, alguna inquietud que tenga usted en este momento? Mensajes, sure. I mean, the message that I hope the book conveys is the importance of dialogue. Sí, yo creo que el mensaje tiene que ver con la importancia del diálogo, ¿no? Yo creo que es importante dialogar y escuchar, sobre todo en el mundo actual donde muchas personas hablan pero son muy comunicadas. Entonces yo creo que el mensaje para mí fundamental sería justamente el del diálogo y también el de la curiosidad personal. Es decir, con el libro no pretendo convencer a nadie, no pretendo que mi lectora lea el libro y se sienta convencido de una postura u otra, pero lo que sí me gustaría es despertar su curiosidad y que
esa curiosidad luego dé lugar a un diálogo creativo sobre un tema tan fascinante que nos espera tanto como es el tema de la música. Yo soy Rafa de Independiente. Me gustaría saber si nos puede dar algunas referencias científicas de las que se ha sentido inspirado y que le han llevado a este convencimiento en su libro. Oh, certainly. I mean, there are many specific references to experiments in the novel. I have a friend who's a well-known scientist, and he read the book and he said, I love the book, and then I read it again with my laptop open and I checked. Sí, sin lugar a duda, hay una cantidad enorme de referencias científicas específicas en la novela. De hecho, un científico amigo mío lo leyó, me dijo que le encantó el libro y me dijo, lo leí, pues esta primera vez para mi disfrute personal y la segunda vez con el ordenador encendido para estar verificando todos los experimentos científicos, porque no podía creer que fueran reales y así lo son. Yo creo que hay muchísima información en el libro, invito a todos los lectores a que busquen los experimentos, pero yo creo que uno de mis experimentos favoritos, el que me causó más impresión, tiene que ver con la precognición, es decir, cómo la mente percibe cosas que todavía no han sucedido. Se trata de un experimento en el cual un ordenador manda imágenes a una serie de personas que se está monitoreando, entonces se puede ver perfectamente cómo hay ciertas áreas del cerebro que se van encendiendo según van siendo expuestos a estas imágenes. Ahora bien, lo que es increíble es que hay áreas del cerebro que se encienden inclusive antes de aparecer la imagen. Pero lo que es todavía más increíble es que estas áreas del cerebro se encienden antes inclusive de que el ordenador haya decidido qué imagen enviar, qué imagen provocar. Entonces esto nos lleva a dos caminos distintos, dos conclusiones distintas. O bien el tiempo se mueve en direcciones, o bien nuestras mentes también crean y generan la realidad. Y he de añadir que en el libro doy lugar a las perspectivas de los dos grupos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al materialismo, que la conciencia obviamente se genera a través de conexiones neuronales en nuestro cerebro, y luego también aquello de la noética, que la conciencia está un poco fuera. Entonces, podemos tener acceso a estas dos vertientes en la lectura del libro, pero en lo que ambas vertientes están de acuerdo es en los datos, ¿no? Los datos son incuestionables. En lo que difieren es en la interpretación de los datos, en el por qué eso sucede. Apasionante. Vamos con una pregunta aquí atrás. Sí, hola, buenos días. Soy Raquel García de la cadena SER. Un poco al hilo de la respuesta anterior que daba mi compañero sobre la comunicación y el diálogo, le he entendido al llegar, cuando le estaba haciendo fotografías, que decía, estoy feliz de estar en España, estoy feliz de estar en cualquier país fuera de Estados Unidos, no quiero interpretar mal sus palabras, no sé si ha querido decir algo así o le he entendido yo mal. Hablo muy deprisa, muy deprisa. Disculpe. Malentendido. Malentendido, Sí. es que no quería interpretar sus palabras. Thank you for asking. I love being in Spain. Pasé 2 años aquí en la universidad. Llevo mucho tiempo sin hablar, y me cuesta, pero todavía lo finjo bastante bien. Fue un malentendido. Entonces, para aclararlo, estoy encantado de estar en España. Yo creo que es mi casa, de casa, pero también estoy encantado de estar en Estados Unidos. Yo creo que estamos en un momento extraño, sin lugar a dudas. Esto no es nada nuevo, ¿no? Es también un poco la teoría del tiempo. Yo tiendo a escribir sobre periodos bastante largos, históricos. Yo creo que nos hemos enfrentado a este tipo de dificultades antes. Y si hay algo que he aprendido, o creo como ese que tal vez torpedea una línea un poco más larga temporal, es que la humanidad aprende a sobreponerse y estoy segura de que la humanidad también se va a sobreponer a este momento extraño. Una pregunta más. Mientras preparáis esta última pregunta, Dan, yo quería comentarte, hemos hablado de esta pareja increíble, esta gran pareja de investigación que es Catherine Solomon. Hemos hablado también de la ciencia noética, hemos hablado de que muchos de los experimentos que se cuentan en el libro, por increíbles que parezcan, porque son fascinantes, son reales. Pero a mí me gustaría hacerle una pregunta que es esa llamada que tenemos en la portada. Y es este thriller transcurre a lo largo de muy pocas horas, una especie de carrera vertiginosa en la que, como nos has explicado, Robert Langdon tiene mucho que perder. Y quería preguntarte por qué has trasladado este tema específico
ciudad de Praga? As soon as I knew I was going to write about human consciousness, I knew the city had to be Prague. Prague, for many years, since the 1500s, has been the mystical capital of Europe, ever since Emperor Rudolf II invited all of the mystics and alchemists and kabbalists and seers. Pues sí, cuando supe que iba a escribir sobre la conciencia me pareció que Praga era la elección más lógica, ¿no? Porque ha sido la capital mística de Europa desde el siglo XVI, la que se produjo un movimiento de una serie de científicos a fincarse en la ciudad para ayudarnos justamente a ejercer su liderazgo. Y aparte de eso también es verdad que yo suelo utilizar las localizaciones como personajes, ¿no? Y Praga, sin lugar a dudas, para Robert Emmet es un personaje más, es una ciudad que encuentra catedrales, santuarios subterráneos, puertas con 7 cerraduras, entonces era un poco la elección obvia. Puede que tal vez en el futuro vuelva a España, estoy abierto a todas las opciones, o sea que si me ven dando vueltas por la ciudad con los ojos abiertos, puede que las consideren. Tenemos allí una pregunta. Muy buenas, Leticia Ortiz del Grupo Promecal. En los libros anteriores fueron los estamentos religiosos. ¿Se oye? Vale. Estamentos religiosos los que criticaron alguna de las tramas y alguna de las historias, y ahora en un tema tan controvertido como puede ser la conciencia, no sé si teme que parte de la comunidad científica también critique el libro y si le afectan de alguna manera esas críticas. Sure. Anytime you say that the world is not as you think it is, if you say the story of Jesus is not what you learned in the Bible, or you say the story of your mind. Sí, sin lugar a duda. Yo creo que cuando, por ejemplo, tratamos de decir que la Tierra no era de la manera en la que pensábamos, cuando cuestionamos también lo que tenemos acerca de Jesús, acerca de la mente, pues siempre se generan críticas, ¿no? A mí, en realidad, no me molestan tanto las críticas, siempre que haya un diálogo constructivo de por medio, ¿no? Cuando escribí, por ejemplo, el Código da Vinci, no me esperaba que esa historia fuera tan controvertida, ¿no? Y tan solo plantearme que Jesús no fuera un Dios, no fuera un profeta de carne y hueso, y saber qué impacto tendría en la historia de la cristiandad, era una pregunta que yo me había planteado como niño, nunca pensé que iba a generar toda esta controversia que, insisto, no me molesta siempre y cuando dé lugar a un diálogo constructivo. Yo creo que en este libro en particular, creo que no va a generar tanta controversia, yo creo que no hay ningún tipo de desacuerdo en la ciencia acerca de los hechos que relatan lo que tiene que ver con la conciencia, sino acerca de su explicación. Y también tiendo a pensar que la ciencia no da lugar a posicionamientos tan apasionados como la religión, pero bueno, lo descubriremos sin lugar a dudas. Tenemos tiempo para una última pregunta, si alguien quiere... Adelante. Podemos tomarla. Hemos empezado una de las primeras preguntas sobre inteligencia artificial. No sé si como ya es escritor absolutamente consagrado, que evidentemente le encanta escribir, siente una responsabilidad con respecto a los jóvenes que igual ya nunca van a poder llegar a ser Brown porque pasado mañana una inteligencia puede escribir 5 de estos cada hora. ¿Siente que la generación suya de escritores debería hacer algo en contra de la IA o para fomentar alguna regulación para proteger el futuro de la escritura? Son tan jóvenes. Muy deprisa. Excellent question. Yeah, excellent question. Sure, I can take a stand against AI. Es una pregunta muy inteligente la que me planteas. Yo puedo tomar una postura contra la inteligencia artificial, pero sería un poco como ir de una playa con una de frente, una bola de 8 metros, apuntarle en el dedo y decirle, detente. En el sentido, la inteligencia artificial ya está aquí. Yo creo que nuestro deber es usarla de manera constructiva, responsable, honesta y ejercer un poco como modelo de uso de la inteligencia artificial. Yo creo que la realidad de nuestra historia es que los seres humanos siempre hemos sido capaces de generar tecnología que al final hemos utilizado como un arma de destrucción, ¿no? Pero hay que recordar que a pesar de que esto es verdad, si pensamos por ejemplo en los drones, hay que pensar también que el 99,9% de la población
aspectos negativos de lo que nos rodea, ¿no? Pensemos, si estuviéramos en esta sala, por ejemplo, yo veo un león en la esquina, ¿no? Si estuviera tranquilo, estaríamos tan solo pensando en ese león, porque es el peligro que nos acecha. Pero no podemos perder el foco sobre el hecho de que la misma tecnología que utilizamos como un arma también en la mayoría de los casos se puede utilizar para el bien. Es decir, no tenemos que perder conciencia del hecho de que en este mundo hay más amor que odio, hay más poder creativo que destructivo. Por supuesto que hay lugares que están pasando por momentos terribles que necesitan de nuestra atención, pero yo creo que al final del día sí que hay más belleza en nuestro mundo. Y es un mensaje bonito para los jóvenes. I'm Rosa Vallerin in a newspaper Daily Minutos. You said you pretended to speak Spanish, so do you pretend also to read and write in Spanish? And if the answer is yes, which one? Thank you. Do I pretend to read Spanish, right? To read Spanish, right? ¿Has dicho escribir, leer? Leer todo eso en inglés. On the chat. Sure, I mean, I read them in translation. Por supuesto, Antonio Machado, Buenos 100 años de soledad, García Márquez, leo muchas traducciones y también he de decir que cuando estudiaba en la Universidad de Sevilla, estudiaba literatura, también por el mundo de los clásicos, ¿no? Cervantes, por ejemplo, que una de las cosas que me encanta de Cervantes es que escribió en un lugar muy incómodo, y cada vez que estoy en un lugar incómodo digo, si Cervantes pudo, yo también debería poder. Hola, buenos días. Soy Winston Enrique de W Magazine. Me gustaría, varios intelectuales y pensadores del mundo están hablando o advirtiéndonos de las amenazas que sufre algunos valores de la Ilustración del siglo de las luces. ¿Qué opina usted de esta situación que está viviendo la Ilustración en este siglo XXI? ¿Qué valores, por ejemplo? Por ejemplo, la democracia, que se están minando o erosionando valores como la democracia, la propia libertad, la comprensión del uno con el otro, y derivado de ello, pues la misma aumento de xenofobia, y muchísimas cuestiones que se pelean o están en duelo con la armonía de la convivencia. Sure. Well, as I said earlier, Sí, yo creo que lo dije anteriormente, estamos en un momento ahora mismo donde todo el mundo habla y nadie nos escucha, ¿no? Y yo creo que este es un momento específico en la historia. Yo creo que los seres humanos tenemos esa tendencia natural a buscar y a luchar por la libertad, por la seguridad, y también somos una especie con una cantidad enorme de recursos. Entonces, vamos a encontrar la posibilidad de volver a otro momento, ¿no? Estamos en ese momento pendular, como dije antes. Yo creo que ha habido otros momentos de la historia peores a los que estamos pasando ahora mismo, y aún así hemos sido capaces de recuperarnos. Entonces, yo creo que va a pasar una vez más. Lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a todos por venir y sobre todo gracias